Buenos días a todos, mi nombre es Jaime Ballesteros y el día de hoy vamos a ver el cálculo de la PTU en el sistema Compaq Personia. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Pues al terminar la sesión el participante conocerá el proceso para realizar el cálculo de la PTU en el sistema Compaq Personia. Hay que recordar que Compaq Personia es el sistema de nóminas, pero en la nube. Ok, ese pequeño temario vamos a ver lo que es el marco legal, las consideraciones previas antes del cálculo y pues ver el proceso como tal en el sistema. Ok, pues primeramente saber qué es la PTU, ¿no? La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades. Es decir, son las cantidades que los trabajadores perciben en términos del artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo y del ISR, el artículo 14. Ok, el 117 dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje. ¿Ok? Ya sabemos que este artículo dice de un porcentaje. Ya en el diario oficial ya se establece que los trabajadores participarán en el porcentaje del 10%, ¿ok? De las utilidades de las empresas. Y pues también deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba pagarse el impuesto anual. Hay que recordar que las personas morales pues tienen hasta marzo, ¿no? De presentar su declaración anual. Entonces, si le sumamos 60 días, pues es abril y mayo. Entonces, en la mayoría de las veces es hasta mayo, pues. Tienen hasta mayo para pagar las utilidades de las personas morales, ¿ok? Y pues el artículo 123 dice que las utilidades repartibles se dividirán, aquí habla del cálculo, ¿no? Que se va a dividir en dos partes, de que una va a ser tomando en consideración los días trabajados y la segunda en base al monto de los salarios, ¿ok? El importe de la participación se encuentra topado de acuerdo a la última reforma, ¿ok? Del 2021. ¿Quiénes no entran en este cálculo? No entran los directores, no entran los administradores y gerentes generales de la empresa, ¿ok? Ellos no participan en la PTU. También los trabajadores eventuales te dan derecho cuando hayan trabajado 60 días durante el año, al menos, ¿ok? Hay gente que trabajó un mes y piensa que le va a tocar la PTU, ¿no? No. Entonces, al menos tienes que tener 60 días durante el año. Y pues la última es el monto de las participaciones, tendrá como límite máximo 3 meses o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Ya esto aplica para las empresas mayormente mineras, ¿no? Que recibían muchas utilidades, entonces ahí hay un tope. Y dice, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades se ajustará a las siguientes normas. Si el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite lo que comentábamos ahorita, ¿no? Máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Ahí está la publicación del DOF del 2021. Las consideraciones previas. Aquí todavía no vamos a entrar al sistema, ¿no? Entonces, para verificar que el cálculo sea correcto, hablando, por ejemplo, de los sueldos, de las percepciones, de esa mitad de la PTU que es en base a sueldos, nosotros tenemos que verificar en el sistema que tanto el sueldo, todas las percepciones que participen en la PTU tengan esa opción, tengan esa acumulación. Es una opción que ahí viene en la imagen, abajo dice acumulado fiscal PTU. Eso significa que, por ejemplo, el sueldo va a ser considerado para la PTU. Ok, eso lo vamos a ver aquí en el sistema. Voy a entrar al sistema. Esta es la pantalla principal del sistema, ¿no? Entonces, yo aquí en operación diaria me voy a ir a los catálogos y me voy a ir a los conceptos. Entonces, por ejemplo, el más común, pues, es el sueldo, ¿no? Que, pues, es prácticamente obligatorio pagarlo, ¿no? El sueldo. Entonces, dentro del sueldo yo tengo que irme al importe total y aquí donde dice acumulado fiscal,
ver que tenga la PTU, que sea considerado para la PTU. Todos los conceptos que vienen por default en el sistema ya vienen bien configurados, ¿ok? A lo mejor ustedes configuraron una percepción de un bono o una percepción, pues entonces ya sea que ustedes lo tienen que checar con el fiscalista, ¿no? De que, oye, aplica para la PTU, o sea, va a ser considerada para la PTU y pues configurarla correctamente. Otra de las consideraciones pues, son los días que no participan. Ok, por ejemplo, las faltas injustificadas. Hay una mitad de la PTU que es en base a días trabajados en el año. ¿Ok? Entonces, para que sea un poco más justo el reparto de utilidades, por eso se divide entre dos, ¿no? Entre si trabajaste todo el año o no, o pues dependiendo de los sueldos. Entonces, por ejemplo, lo más común son las faltas injustificadas. Falté, no comprobé que me enfermé o ese tipo de cosas. Entonces es una falta injustificada. Obviamente, para el cálculo de la PTU, pues debería de restar, ¿no? Debería de considerarte ahí una resta, ¿no? De días trabajados. Entonces, si yo entro aquí a falta injustificada, en la parte de abajo viene el acumulado. Días PTU no participan. Así se llama. Días PTU no participan. Es para que te descuente de los 365 días del año, te descuente un día si faltaste. Y la última, lo que hablábamos de los directores, los administradores y gerentes que no participan. En este pues, lo tenemos que ver en el catálogo de colaboradores, en la columna de puestos, ¿no? Si hay en puesto, ustedes tienen, el director general o director o administrador, pues para tenerlo en consideración que no le va a aplicar. Ok, pues el último, ¿no? Que yo creo que es uno de los más importantes. Antes de iniciar el proceso, es importante tener activo un periodo extraordinario de la empresa. ¿Qué significa esto? Que va a ser, como quien dice, separado de la nómina normal, ya sea semanal, quincenal o mensual. Ok, el proceso de la PTU es muy sencillo. eh, el sistema lo calcula pues prácticamente automático, ¿no? Nomás nos pide qué ejercicio es, qué cantidad a repartir va a ser y pues obviamente si vamos a tomar en cuenta las faltas, los retardos, todo ese tipo de incidencias para un mejor cálculo, ¿no? Entonces yo voy a entrar al sistema. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Ya vimos un poquito el marco legal, que las PTU es el 10% de la utilidad de la empresa, que se va a dividir ese 10% en dos, uno en base a días trabajados y el otro en base a sueldos, ¿no? Y pues que los trabajadores tienen que tener mínimo 60 días en el año ese trabajados, ¿ok? Entonces, aquí está el proceso. Nosotros podemos entrar al proceso PTU o tenemos un centro de ayuda. El centro de ayuda tú le puedes preguntar un tema, ¿no? Y te va guiando paso por paso. Yo le pongo PTU, aquí me dice cálculo de PTU y pues me va explicando todo, qué es, cuál es el marco legal, quiénes entran, quiénes no. Aquí es la teoría. Y aparte si yo lo doy aquí en PTU, aquí me va diciendo, oye, ese es das clic en procesos, vete a PTU, yo le doy clic, pues aquí ya me va mostrando todo el proceso para generar esa PTU, ¿no? Aún no sabiendo utilizar el sistema con esta herramienta, pues te ayuda, ¿no? Paso a paso. Entonces lo vamos a hacer de forma manual. Procesos, PTU, ¿ok? El ejercicio, pues es 2024. La cantidad repartí, yo le voy a poner 150,000. Que me lo calcule en un periodo extraordinario, que es la recomendación que nosotros damos.
se tiene acumulados en el ejercicio, pues prácticamente es una pregunta de sí o no, ¿no? Y pues en base a qué artículo vamos a hacer el ISR, que normalmente es el 174, ¿ok? Si yo le pongo el 96, me lo va a sumar con el de la nómina y pues me va a salir el impuesto mucho más grande, pues. Entonces, artículo 174 y ustedes ya saben aquí, pues es opcional, ¿no? El descontar las incidencias. A lo mejor tú a todos los trabajadores esa mitad de días trabajados le quieres pagar todo a todos, pues. Ni modo, o sea, si faltaron o no, esa mitad se les va a pagar igual a todos, ¿ok? Entonces, y para que lo tomen en consideración, eso ya está habilitado por default en el sistema. Yo le voy a dar siguiente, que aquí dice tope PT1 porque es la siguiente pestañita. Entonces, aquí me muestra un aviso, me dice, no se encontró periodo extraordinario activo, que fue una de las consideraciones que vimos, esta. Tenemos que habilitar un periodo extraordinario. Para habilitar un periodo extraordinario, solamente tenemos que entrar a la nómina, darle clic en periodo extraordinario y nos va a pedir una fecha solamente. La fecha del periodo, pues le voy a poner la de hoy, como si hoy la fuésemos a pagar. Ok, fecha del periodo del 9 de mayo y la fecha de pago, pues va a ser hoy, mayo de 2025. Ok, ahí habilité el periodo extraordinario, entonces voy a ir de nuevo. Procesos, PTU. 2024, cantidad a repartir 150,000 en un periodo extraordinario, el artículo 174 y que sí me descuente las incidencias. Voy a la siguiente pestañita y me dice los parámetros para topar la PTU. Dice, para tope de 3 meses, considerar, nos da tres opciones. Ya esto lo tenemos que ver con el contador, ¿no? Si lo vamos a tomar del salario diario, el salario base de cotización, parte fija o del salario base de cotización. Entonces son esas tres opciones. Ya eso ya lo tienen que ver o con el fiscalista o con el contador, ¿no? Y nomás para decirles, no aplica para la mayoría de las empresas, no va a aplicar este tope, pues. Entonces, ahora sí, ya el sistema me manda a los colaboradores, que son los empleados. Entonces, aquí, por ejemplo, me va a aplicar a todos, ¿ok? Si alguno de estos ustedes consideran que no tiene que calcularle la PTU, solamente se desmarca. Por ejemplo, este José Martínez, días trabajados, dice que trabajó 29 días, ¿ok? Entonces, a consideración de lo que habíamos visto, que el empleado tiene que tener al menos 60 días, pues no lo tenemos que señalar, ¿no? Entonces, eh, ok, con derecho a PTU. Entonces, si nosotros ponemos aquí con derecho a PTU, vemos que no viene ese trabajador. Entonces, nos puede desglosar sin derecho a PTU o con derecho, o todos. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya desmarqué el trabajador este que no le aplica. Y si se fija, el mismo sistema hace el cálculo de días trabajados. Aquí hace la sumatoria de todos los días trabajados, ¿no? Para que el mismo sistema haga el cálculo. Aquí son 1068. Si yo habilito a José Martínez, me cambia a 1097. ¿Ok? Entonces, esto es nomás para que el sistema haga los cálculos. Yo desmarco a José Martínez porque trabajó nomás 29 días y le voy a dar calcular PTU. Entonces, si se fijan, dice que aquí te hace el cálculo. Lo mejor es exportarlo a Excel y de ahí checarlo, ¿no? Ver cálculo por cálculo. Entonces, aquí viene el porcentaje de la participación, viene el salario de vengado, viene
Otra vez la participación por la cantidad de días, el importe, salario, salario promedio, el PTU, PTU de año uno, 2, 3, el tope, hablando de topes, ¿no? No hay un promedio, no hay un tope. Y ese es el cálculo. Si se fijan, solamente hay que verificar las configuraciones previas, ¿no? Que todos los sueldos, todos los bonos, si estén bien configurados, que si estén acumulando a PTU para que sean considerados en el cálculo, igual las incidencias. Si tienen faltas, capacidades, permisos sin goce, todo ese tipo de incidencias que sí afecten a la PTU o que no les afecten, ¿no? Entonces, yo ahí le voy a poner aplicar PTU. Entonces dice, la PTU se ha aplicado correctamente. Se fijan, entré el periodo extraordinario y ahora sí ya están los cálculos. Entonces, yo puedo entrar con doble clic a un cálculo, pues para ver su sobrerrecibo, ¿no? Aquí dice, ya tiene el concepto de reparto de utilidades, son 45 menos el ISR. Igual puedo hacer lo mismo con los demás empleados. Reparto de utilidades y su ISR. Si yo lo quisiera poner en la misma nómina, pues en vez de periodo extraordinario aquí en procesos, yo le pongo periodo ordinario, ¿ok? E igual seleccionar qué artículo del ISR le vamos a aplicar. Muchas veces el reparto de utilidades pues lo queremos en otro recibo, no aparte, que nomás sea ese de reparto de utilidades. Si lo quieren tener dentro de la misma nómina del sobrerrecibo, pues es nomás aplicarle aquí en el periodo ordinario. Fuera de ahí es todo el proceso del cálculo de la PTU. Se fijan, son más las consideraciones que tenemos que ver antes de aplicarle, ¿no? Porque la aplicación es seleccionar solamente el año y la cantidad a repartir. El sistema hace todo el cálculo en base a la información del sistema, pues. Si trabajó todo el año, pues lo va a considerar en ese porcentaje de la mitad de la PTU. Si en base al sueldo, pues todos los considerados, todas las percepciones que van a ser consideradas en el cálculo, ¿no? Si se fijan, es un sistema, pues, no es para recordarles, ¿no? Es un sistema en la nube con la cual entramos con un correo y una contraseña desde cualquier computadora, ¿no? Que tenga acceso a internet. Y es muy sencillo de utilizar el sistema, ¿no? Trae prácticamente lo necesario para hacer todos los procesos de la nómina. Aquí estamos en un periodo extraordinario. Si yo me salgo y entro a la nómina, es un periodo mensual, ahí está la nómina. Si yo le cambio al trabajador algún sueldo, me lo va a hacer en automático y me lo va a calcular en automático. Ok, todos modos, pues ver las configuraciones, las consideraciones previas antes de hacer el cálculo, ¿no? Esa es nuestra petición hacia ustedes, ¿no? Nuestra recomendación hacia ustedes. Ver las consideraciones previas, las que le acabo de mencionar, y pues el proceso ya sea hacerlo manual, como yo lo hice. Bueno, no es manual, es por si ya sabes, ¿no? O hacerlo desde el menú ayuda, apoyándose con la ayuda que te da el sistema, ¿no? Aquí te dice procesos, le das clic y ya te manda a la siguiente pestañita, ¿no? PTU. Y aquí ya te dice, oye, dentro de aquí del asistente encontrarás 4 secciones, hay que llenarlas.
Entonces, este es muy práctico, este menú de ayuda, ¿no? El asistente para el cálculo. Pues mi nombre es Jaime Ballesteros, soy asesor aquí en Compuventas y muy bonito día a todos. Muchas gracias.